Muy buenos días. Bienvenidos a este acto académico de inauguración de los cursos internacionales de la Universidad de Salamanca. Me acompañan en la mesa don Julio Borrego Nieto, catedrático de esta universidad y director de la Cátedra de Altos Estudios del Español, las vicerrectoras de Relaciones Internacionales e Institucionales, doña Noemí Domínguez, y de Estudiantes e Inserción Profesional, doña Cristina Pita, y la directora de Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca, doña María Isabel Toro. Tiene, en primer lugar, la palabra la directora de Cursos Internacionales, profesora Toro Pascua. Adelante, María Isabel. Gracias. Señor don Daniel Hernández Ruy Pérez, rector magnífico de la Universidad de Salamanca. Señora doña Noemí Domínguez García, vicerrectora de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Universidad de Salamanca. Señora doña Cristina Pita, vicerrectora de Estudiantes e Inserción Profesional. Señora rectora de la Universidad Paulista de Brasil. Respetables autoridades. Señor don Julio Borrego. Queridos estudiantes, directores de grupos, personal de cursos internacionales de la Universidad de Salamanca, señoras y señores. Para todos los que formamos cursos internacionales es un enorme placer acogeros en nuestra casa y recibir de vosotros la oportunidad que nos brindáis de compartir vivencias y de seguir aprendiendo y creciendo con ilusión renovada. En este año 2013, además, tendremos la ocasión de celebrar juntos nuestro 50º cumpleaños, nuestros 50 años dedicados a la enseñanza del español y de la cultura españolas. Fue en 1963 cuando el profesor don César Real de la Riva fundó el secretariado de los cursos de verano de la Universidad de Salamanca. Sin embargo, aquel acontecimiento fue, en realidad, el punto de llegada de una andadura iniciada mucho antes, en el curso académico 1928-1929. En ese año, la Universidad de Salamanca recibió a sus primeros 11 estudiantes de español como lengua extranjera, procedentes de 5 países y de 3 continentes, 6 ingleses, 2 franceses, un alemán, un estadounidense y un japonés. En 1963, nuestra universidad, consciente del valor del camino recorrido y del que aún quedaba por andar, dio un nuevo impulso a nuestros cursos de lengua y cultura. Un impulso que, gracias a quienes, como hoy vosotros, han confiado en nuestro trabajo a lo largo de los años, nos ha traído hasta este verano de 2013. Durante estos 50 años han pasado muchas cosas. Hemos conocido 2 siglos y 2 milenios y hemos llenado la historia con acontecimientos felices y no tan felices. En 1963, Martin Luther King tuvo un sueño, mientras Julio Cortázar nos enseñó a soñar con su novela Rayuela. En mayo de 1968 salimos a las calles de París y solo un año después llegamos hasta la Luna. No contentos con ello, en 1971 la banda Led Zeppelin construyó una escalera hacia el cielo y tal vez por ella se nos escaparon en 1973 Pablo Picasso y Pablo Neruda. En 1978 tuvimos 3 papas y en España aprobamos nuestra Constitución. Pudimos oír de nuevo a Mahatma Gandhi durante 3 horas de 1982, aunque fuera en las salas de cine. Con Gabriel García Márquez amamos en los tiempos del cólera de 1985 y 3 años después estrenamos Constitución en Brasil. En 1989, mientras derribábamos muros en Berlín, en Oslo el Dalai Lama recogía el Premio Nobel de la Paz. Y en 1994 nos sorprendimos por fin
con los colores restaurados de la vieja Capilla Sixtina. Llegó el año 2000 y con él el miedo al apagón informático que nunca sucedió. El euro desterró las viejas monedas de muchos bolsillos y en 2008, como una ladrona silenciosa e implacable, la crisis comenzó a tomar las riendas del día a día. Y mientras el mundo escribía estas páginas en su historia, aquí, en Salamanca, en cursos internacionales, nos íbamos afanando en el esfuerzo y en los nuevos retos. En estos 50 años se ha renovado y se ha ampliado nuestra oferta de cursos de lengua y cultura española, por los que ya han pasado más de 260.000 estudiantes procedentes de todo el mundo. Nos dedicamos también a la formación de profesores de español como lengua extranjera a través de programas propios, de cursos impartidos en colaboración con el Instituto Cervantes y con otras instituciones, y de másteres especializados en los que participan varias universidades de los Estados Unidos y la Embajada de España en Washington. En este medio siglo también hemos sabido dar respuesta a las necesidades que han surgido en el campo de la evaluación de lenguas. En 1987 comenzamos a crear exámenes propios para evaluar el dominio del español como lengua extranjera, los llamados CEUS y DEUS. En 1991, el Ministerio de Educación español nos encargó oficialmente la creación de los materiales y la corrección de los diplomas de español como lengua extranjera, los DELE, por medio de los cuales el Instituto Cervantes cada año acredita oficialmente el grado de dominio del español a más de 60.000 candidatos de más de 100 países. Nos ocupamos también de la elaboración de los test de español profesional, los BULATs, dentro del grupo COBAL, en el que la Universidad de Cambridge, la Alianza Francesa y el Instituto Goethe se encargan de la evaluación del inglés, del francés y del alemán. Formamos parte de las principales redes y asociaciones internacionales de examinadores de lenguas. En 1990 fundamos, junto con la Universidad de Cambridge, la Asociación Europea de Examinadores de Lenguas Extranjeras, ALTE, en cuyo seno hemos participado en proyectos de relevancia internacional, como Sarvelan. Y en 2007 nos convertimos en uno de los miembros fundadores del Sistema Internacional de Certificación de Español como Lengua Extranjera, SICELE, junto a las más importantes instituciones de enseñanza superior de los países de habla hispana y del Instituto Cervantes. Todas estas actividades solo pueden acometerse gracias, repito, a la confianza que a lo largo de los años estudiantes como vosotros han puesto en nuestro quehacer y gracias a la enorme responsabilidad y al estímulo que esto significa para nosotros. Juntos hemos llegado hasta aquí y juntos emprendemos esta 50ª oportunidad de seguir adelante. Encontraréis en las aulas a extraordinarios profesionales que os animarán en vuestro esfuerzo diario y os lo aseguro, os harán disfrutar. En las oficinas y en los edificios de aulas seremos muchas las personas que procuraremos hacer de vuestra estancia una bonita experiencia, un equipo sin el cual nada de esto sería posible. Y en la ciudad os esperan vivencias que, ya lo veréis, se convertirán en recuerdos que atesoraréis con todo el cariño que os brindará esta ciudad y esta universidad nuestra. Hoy, 1 de julio de 2013, la historia sigue escribiéndose. Croacia ha entrado en la Unión Europea. Irlanda ha traspasado a Lituania la presidencia semestral del Consejo Europeo. Y Cursos Internacionales inaugura una vez más sus cursos de lengua y cultura españolas, la 50ª edición de su historia reciente y la primera de un largo futuro. Seáis todos muy bienvenidos. Tiene ahora la palabra don Julio Borrego, catedrático
de lengua española de esta universidad, director de la Cátedra de Altos Estudios del Español, que nos dará una conferencia de título Las trampas de la lengua, manual para sobrevivir al español. Así que, Julio, estamos dispuestos a adentrarnos contigo en esas procelosas aguas. Señor Rector Magnífico, ilustrísimas autoridades, colegas, estudiantes, amigos, señoras y señores. El 3 de julio de 1977, es decir, hace casi exactamente 36 años, entré muy nervioso en el aula para dar mi primera clase de español a estudiantes extranjeros. Repetí la experiencia ininterrumpidamente durante 20 años más, hasta el otoño de 1977. Ese día entré muy nervioso en el aula para dar la última clase. Aunque la disculpa oficial fue otra, decidí dejarlo cuando un estudiante muy inteligente me dijo: «Usted es un profesor desperdiciado». «¿Por qué?», le pregunté extrañado. «Porque debería dedicarse a cosas más serias». Y yo, que sabía que aquella era una de las actividades más serias y más útiles que había hecho en mi vida, y que sabía que él también lo sabía, inferí que me estaba diciendo otra cosa. Yo ya no daba clases, daba conferencias. Había perdido el componente esencial de este oficio, la imaginación. Desde entonces me he dedicado a escribir gramáticas. Hoy sé más cosas sobre el español que sabía entonces. Muchas las he aprendido en los libros, pero en aquella experiencia de mis clases de español como lengua extranjera aprendí la más importante: a tomar conciencia de los problemas. Recuerdo una tarde en que mi amigo Pepe Gómez Asencio y yo estuvimos intentando encontrar, porque se lo había preguntado a él una estudiante italiana, cuándo había que decir en español más que y cuándo había que decir más de. Ahora que ya contamos con grandes trabajos sobre el tema, por ejemplo los de Salvador Gutiérrez, puede parecerles fácil, pero inténtenlo a pelo sin mirar ningún libro, verán lo difícil que es. Otro día les expliqué a los estudiantes cómo funcionaban las condicionales con sí, y luego les añadí, porque lo había leído en las gramáticas, que cuando se cansaran de poner sí, podían poner un poco al azar otras muchas partículas que significaban lo mismo: como, siempre que, en caso de que, con la condición de que, y un largo etcétera. Hasta que una alumna lista, que había aprendido la lección, me dijo en la fiesta de despedida del curso: «Como me pongas una buena nota, bailo contigo». Y entonces me pregunté perplejo por qué, si la chica era tan guapa y bailaba tan bien, aquello me sonaba tan raro. Uno de mis primeros artículos publicados y otro de los últimos tienen que ver con el tema. Pero también aprendí otras cosas que yo pensaba que no tenían que ver con la lengua, porque entonces la cultura la formaban solo los escritores y los artistas. Por ejemplo, cuando les planteé a un grupo de estudiantes llevar a cabo una misión lingüística en el mercado de Salamanca. Luego eso se ha llamado enfoque por tareas. Y al llegar al puesto de carne alguien exclamó: «Los españoles comen cerebros». «No, hombre, no, cerebros es lo que piensa, no lo que se come, esos son sesos», le dije yo. Yo lo veía evidente, pero él no, para él aquello eran claramente cerebros, como los que trasplantaba Frankenstein. Y al contrario, ellos veían evidente, pero yo no, terminar la Coca-Cola en clase o seguir con la gorra puesta, y cosas más pintorescas como un estudiante que pretendía que en una bolera le descontaran dinero porque le habían dado unas zapatillas que le quedaban un poco grandes, o una joven futura mamá que tejía un jerseycito monísimo en clase, sentada en la primera fila, lo soltaba intermitentemente para tomar apuntes y luego proseguía afanosa. O un magnate del petróleo que cuando yo lo requería para que hiciera un ejercicio la señalaba y decía, o un magnate del petróleo que iba a clase con una secretaria que no solo le tomaba los apuntes, sino que cuando yo lo requería para que me hiciera un ejercicio la señalaba y decía: «Yo muy cansado, ella».
A mí, como a mis colegas, eso me parecía simplemente mala educación, pero dada mi invencible timidez, nunca les dije nada. Y después me alegré, porque no es que se estuvieran saltando las reglas, es que para ellos las reglas eran distintas. De hecho, la mamá del jersecito me dijo al terminar el curso que estaba muy contenta, que había aprendido mucho, y me invitó al bautizo de su hija. En resumen, en aquellos años aprendí, señoras y señores, querido estudiante que me escuchas, y con esto voy entrando en el tema, que el aprendizaje de las lenguas y las lenguas mismas están llenas de trampas. No solo el español, claro, pero el español también. Y como tú has venido a aprenderlo, tengo la obligación de prevenirte contra ellas. Fíjate que mi charla no se llama Manual para sobrevivir en español. Este título supondría que usamos el español como ayuda contra otro enemigo. Por el contrario, se llama Manual para sobrevivir al español, es decir, el enemigo es él. Piensa como aperitivo y botón de muestra qué se puede esperar de una lengua en la que cuando alguien te dice «dudo que tú hayas leído el Quijote», lo que realmente quiere decir es que está prácticamente seguro de que no lo has leído. Y cuando te dice «seguramente no has leído el Quijote», lo que pasa es que tiene dudas. No debería ser al revés. Bien, pues ya que hemos puesto estos ejemplos, empecemos por la gramática. Sería fácil para ti hacer una lista de trampas, el imperfecto, ser y estar, el subjuntivo, por y para. ¡Ay, por y para! Una semana me pasé explicando una vez estas preposiciones con un método que creí revolucionario y 100% eficaz, hasta que los estudiantes, el día de la despedida, fueron diciéndome sin excepción, «gracias para todo». Bueno, sí, la excepción fue uno que me dijo, «gracias por todo, lo que me has enseñado me servirá mucho por mi trabajo». ¿Y qué decir del subjuntivo? No es lo malo cuando lo usas equivocadamente, en frases como «necesito que vienes conmigo» o «te dejo la llave para que puedes entrar», porque tu oyente va a entender perfectamente lo que quieren decir. Lo malo es cuando lo que tú dices tiene sentido, pero un sentido distinto al que quieres darle, porque el subjuntivo, ya ves, simplemente una E por una A, o viceversa, es capaz de eso y de mucho más. Por ejemplo, cuando aquel otro magnate, que no era el de la secretaria, me dijo, voy a comprar una casa que tenga un color horrible. Y entonces yo me pregunté si la querría para ahuyentar a las visitas, hasta que me aclaró, pero enseguida le voy a cambiar el color. O sea, que no era masoquista ni tenía el mal gusto, solo patinaba con el subjuntivo. Pero peor que el subjuntivo, o que ser y estar, o que el imperfecto, son las reglas que a veces se dan para explicarlos, y que son ellas mismas verdaderas trampas. Por ejemplo, esa de que ponemos en subjuntivo lo que dudamos, y luego nos encontramos con que me alegro de que estén aquí, se dice en subjuntivo, cuando es una cosa evidente. En cambio, tú no habrás leído el Quijote, posiblemente, supongo que tú no has leído el Quijote, y si no has leído el Quijote, léelo, van en indicativo, y desde luego yo no estoy seguro de que esto ocurra. Y pasa lo mismo con ser y estar, esa pareja de verbos que ha inspirado a tantos poetas, entre ellos al fraile salmantino Julius Agnus, lo mismo que yo, pero en latín, caramba, qué coincidencia. Dice así uno de sus sonetos, llegó hasta Salamanca una estudiante reclutada en el nuevo continente. Se expresa en español perfectamente, mas tiene algún desliz poco elegante. Es loco, dice de un conferenciante, y de Obama que está su presidente, y que nuestro decano está Vicente, cuando así se lo llama en todo instante. Tomándonos café le dije un día, el curso de español, ¿cómo te va? ¿Qué tal es el profesor que te lo da? Está muy bueno, oí que me decía. Es, corregí yo con cortesía, que no, protestó ella, está. Pues bien, en relación con esta pareja de verbos, quizá te hayan dicho que uses estar para lo efímero, para lo que pasa, pero se dice que los dinosaurios están extinguidos cuando no hay manera de recuperarlos, o lo más irreversible por ahora, que alguien está muerto, o que se usa para lo que ha cambiado, pero después de un accidente se dice está ileso, cuando afortunadamente no ha cambiado nada, o está entero, tras dejar caer de las manos el jarrón de la abuela. Y no te han explicado, en cambio, por qué si una persona siempre sonríe se puede decir que es feliz, pero no que es contento, aunque las sensaciones y la duración sean exactamente las mismas. Y peor que las dificultades y las malas reglas son los espontáneos, es decir, esos amigos o amigas que siempre dispuestos a ayudar echan mano del gramático que llevan dentro y te dicen
y son anécdotas reales, cosas como las siguientes. El subjuntivo, deja de darle vueltas, mujer, si eso en español solo lo usan 4 locos. ¿Que por qué se puede decir es casado? Bueno, eso era en época de Franco, que no había divorcio. Ahora se puede decir es casado o está casado, según como veas la cosa de estable. En español no se dice es enfermo porque la sanidad es muy buena y tenemos esperanzas de que todos se curen. Y luego está la gramática de los libros frente a la de la vida. Una estudiante se quejaba amargamente, más o menos de esta manera, y pido perdón por ciertas expresiones, porque ciertas expresiones resuenen en este ámbito solemne, pero son parte de la lengua. Decía así: la regla del superlativo en español es muy fácil. De bueno, buenísimo. De malo, malísimo. De lejos, lejísimo. Pero la gente no dice buenísimo, dice de puta madre. No dice malísimo, dice de puta pena. No dice lejísimo, dice en el quinto coño. Esto no es una anécdota personal, sino un viejo chiste español, pero ilustra bien lo que quiero decir, como ilustra perfectamente lo que puede llegar a pasar con los cuantificadores y los ponderadores, el calificativo de puta madre que acabo de usar, y donde puta, frente a lo esperado, forma parte de un elogio, mientras que con bonito, en bonito panorama, sucede exactamente lo contrario. Y lo malo es que este fenómeno se repite con otras muchas expresiones. Recuerda el caso de aquella maestra que les decía a los niños: en esta vida es imposible tenerlo todo. Y le contestaba uno de los niños: pues mi papá sí lo tiene todo. ¿Por qué dices eso? Porque el otro día le dijo a mi hermana que iba a casarse con ese novio que tiene y mi papá dijo: eso es lo único que me faltaba. Bueno, la gramática es normal que tenga trampas, es tan abstracta, dirás, tan complicada, y el vocabulario lo mismo, es tan amplio, se presta a tantas sutilezas. Lo malo es que hay otras trampas en las lenguas y en cuestiones aparentemente mucho más sencillas, por ejemplo, los saludos, eso que está en la primera unidad de cualquier manual. ¿Por qué? Dirás, ¿por qué son complicados? Basta con aprender a decir buenos días por la mañana, buenas tardes por la tarde y buenas noches por la noche. Ya, pero ¿cómo sabemos cuándo es la mañana, la tarde y la noche? Pues mirando el reloj. Veamos, las 10 de la mañana, las 11 de la mañana, las 12 de la mañana, la 1 de la tarde. Ya está. Decimos buenos días hasta las 12 y luego hacemos lo mismo con buenas tardes y buenas noches. Pues no. Para empezar, se sigue diciendo las 12:30 de la mañana. Es decir, se pone mañana con las 12. Si decimos las 12:40, siguen siendo de la mañana, pero la 1:20 es de la tarde. O sea, lo que influye no es la hora, es la palabra 12. Y para seguir, en España los saludos no van con el reloj, sino con las costumbres. Es buenos días hasta la hora de comer, buenas tardes hasta que haya luz y buenas noches hasta que nos acostamos. ¿Puede ocurrirte entonces que si tú no has comido y el otro sí, uno diga buenos días y otro buenas tardes? Naturalmente, naturalmente. ¿Puede darse el caso de que si tú que eres madrugador te encuentras en el portal al ir a clase tempranito con alguien que vuelve a casa después de una noche de juerga, tú digas buenos días y él buenas noches? Pues si aún es de noche, sí. De hecho, yo mismo lo he presenciado. Ojo. He dicho que esto ocurre en España, no en español. Es una cuestión que varía no con las comunidades lingüísticas, las que comparten la misma lengua, sino con las comunidades de habla, es decir, las que comparten la misma forma de usar la lengua en un contexto. España forma una comunidad lingüística con los países de Hispanoamérica, pero no una comunidad de habla. En México, Colombia o Cuba seguramente las cosas son distintas, pero tú ahora vas a vivir en Salamanca, España, y en esta ciudad las cosas son así. Espera, que aún no he terminado. Con los saludos, eso tan sencillo que se aprende en la primera unidad de los libros. ¿Qué haces con el cuerpo para saludar? Si eres chica, probablemente tengas que aplicarte lo que Holly Hightower, una antigua alumna estadounidense de nuestra universidad, refiere en su memoria de máster. Dice Holly: un chico español me contó que una de las primeras veces que había conocido a una chica americana en una fiesta le fue a saludar dándole 2 besos.
La chica, sorprendida, dio un paso atrás, tropezó con el sofá y acabó medio tumbada en el reposabrazos con el chico al que había arrastrado en su caída a pocos centímetros de ella. Fue todo un poco embarazoso. Si eres chico, probablemente esto no te suceda, al menos si es otro chico el que te saluda. Pero seguramente no dejará de sorprenderte el frecuente contacto físico que hay en España, incluso entre varones. Holly, de nuevo, lo cuenta así. Por una calle de Salamanca, un viernes por la mañana, iban andando juntos un guardia civil y otro amigo vestido de traje con una gabardina y maletín. De pronto el guardia civil empezó a rodear el hombro del hombre trajeado con el brazo y a inclinar la cabeza hacia la del otro. Las personas que pasaban parecían no fijarse en ello. Yo sí me fijé. Como norteamericana que soy, hay cosas de este estilo que todavía me llaman la atención. Creo que jamás he visto en Estados Unidos un hombre uniformado colgando de otro hombre bien vestido caminando por la calle en pleno día. Muy unido a esto va la distancia física que mantendrán contigo al hablar y, en general, en los espacios públicos, y que seguramente te parecerá demasiado reducida. La descripción que sigue es de un estudiante, en este caso español. Dice este estudiante: cuando vas por los supermercados en España, la gente te pisa, te da codazos o simplemente te roza y muy raramente te piden perdón. Pero si vas con un carrito por los pasillos de los supermercados americanos, que normalmente son enormes en comparación con los de aquí, cuando llegas a 1 metro de la persona empiezan a decir «oh, perdón, lo siento», y mueven su carro. Por cierto, notarás que en Salamanca la gente no solo no suele pedir perdón en estos casos, sino que tampoco lo hace en otros muchos en que tú lo harías. Y lo mismo ocurre con el acto de dar las gracias. Por ejemplo, mucha gente no las da cuando le sirven un café, o le ponen el plato en un restaurante, o le responden una pregunta en clase. También hay muchas cosas que tú pides por favor y los españoles no. No lo atribuyas a mala educación, sino a unas normas de cortesía diferente que, de nuevo, varían de una comunidad a otra. Es un tema muy estudiado últimamente y se reduce en pocas palabras a lo siguiente. La cortesía consiste en una serie de rituales con componentes lingüísticos y no lingüísticos que ponemos en juego para mantener las buenas relaciones con los demás. Todos estos actos se centran en 2 objetivos. Primero, no invadir la esfera de intimidad, el espacio vital del otro, y segundo, abrir el nuestro a ese otro. Somos, pues, corteses cuando cumplimos el primer objetivo, es decir, cuando respetamos la autonomía del prójimo, por ejemplo, no imponiéndole nada que no quiera hacer. Es lo que se llama cortesía negativa. Y también somos corteses cuando cumplimos el segundo objetivo, es decir, cuando le ofrecemos al otro nuestra intimidad. Es lo que se llama cortesía positiva. Pues bien, muchos países ponen el énfasis sobre todo en la cortesía negativa, es decir, en no imponerse sobre el otro, y por eso guardan las distancias, piden por favor los esfuerzos por mínimos que sean y dan las gracias por ellos, hablan en voz baja. Otros países, en cambio, entre los que se encuentra España, pero quizá no México, Cuba, Colombia, Venezuela, etc., ponen el énfasis en la cortesía positiva, es decir, en ofrecerse al prójimo. Y por eso usan mucho el tú, como yo hago en este momento, hacen cumplidos y piropos, mantienen frecuente contacto físico y se muestran efusivos y, por tanto, vociferantes. Y así pueden parecer maleducados a los otros, que a su vez son vistos como estirados y empalagosos por los españoles. Y como suele ocurrir, unos hacen caricaturas de los otros, de modo que una vez me contaba un español que los obreros alemanes son tan corteses que se pasan los ladrillos en una obra diciendo «por favor, gracias, por favor, gracias». Espero haberte convencido de que incluso actos tan sencillos como saludar o dar las gracias están llenos de trampas. Pero por si no lo he hecho del todo, te añado otro dato. Acabo de dirigir un trabajo de fin de máster de una alumna, Alba, que les planteó a una serie de estudiantes universitarios españoles la siguiente situación. Ha sido tu cumpleaños, unos amigos que estaban de viaje se han acordado de ti y te traen un regalo. Cuando lo abres, ves que es una colección exclusiva de películas muy cara que querías hace mucho tiempo. Agradece el gesto. Una respuesta típica fue, por ejemplo, la siguiente. ¡Ah! No me lo puedo creer. Muchísimas gracias, de verdad. Pedazo regalazo, os habrá costado un pastizal, si es que sois lo mejor, y si nos hacemos unas palomitas y nos ponemos una de las pelis. En una situación como esta, cuando hay que dar las gracias de verdad, no valen las propuestas de los manuales. Si uno dice solamente gracias, o incluso muchas gracias, o muchísimas gracias, habrá quedado fatal. El acto necesita de otros componentes, sin los cuales quedaría incompleto, entre ellos una exclamación de sorpresa.
Ah, no me lo puedo creer. Un elogio del regalo, pedazo regalazo. La manifestación de que es un exceso, os habrá costado un pastizal. Un elogio de los amigos, si es que sois lo mejor. Y una especie de compensación. Hacemos palomitas y vemos una de las pelis. Pueden parecer unos componentes azarosos, pero lo cierto es que con mayor o menor frecuencia salen siempre. Pero ojo, salen siempre entre españoles, porque si se trata de otras culturas, la cosa puede cambiar, y de hecho cambia. La misma autora, Alba, presentó la misma situación a hablantes chinos, y las respuestas no fueron las mismas. Ellos se centran en el elogio al regalo y a la amistad, y descuidan mucho otros componentes, incluso las expresiones mismas de agradecimiento. Es decir, puede que no digan ni siquiera gracias. Por otra parte, mientras en los españoles la entonación exclamativa es muy marcada y abundan las interjecciones vacías, ala, oh, ah, anda, jolín, ostras, guau, buah, puaf, guay, en los chinos el tono es muy contenido y más abundante en expresiones referenciales. Me siento muy feliz, estoy muy alegre, nadie me habló de esto. Un español reconocería enseguida qué respuestas corresponden a los informantes nativos y cuáles no. En realidad, el experimento se ha hecho. Bien, fieles a la idea que acabo de decir, a veces la cortesía no consiste en no invadir el espacio del otro, sino en ofrecer el tuyo propio. Al hilo de esto, puede que te ocurra también lo siguiente, que si vives en una casa con una familia española, te suceda, como te digo, lo que cuenta otra estudiante que se expresaba en estos términos. La primera vez que comí en mi casa en España, mi señora me dijo, Ana María, ven aquí. Yo creí que estaba enfadada. Aprendí después que ella decía ven aquí muy a menudo y que ella no estaba enojada conmigo cuando lo decía. Era normal decir ven aquí. No solo ven aquí, sino también siéntate, ábreme, coge esto y un montón de imperativos más. El imperativo, esa forma verbal que en otras culturas solo se prodiga con los animales y no siempre, aquí se usa continuamente, sin dulcificarlo con un por favor ni con un puedes, sobre todo cuando se trata de personas con las que tienes confianza, como los familiares más directos o los que viven contigo en tu casa. No caigas en la trampa. ¿Ves? Ya estoy usando el imperativo. Con las excepciones pertinentes, mandones los hay en todas partes, en general y a falta de otros síntomas, no es enfado ni falta de respeto, sino solidaridad. Y lo mismo cuando te manifiestan sus opiniones de manera más o menos directa y sin rodeos, y algo parecido puede pasar con las preguntas. Menos en un tema, a los españoles nos cuesta enormemente hablar sobre el dinero que ganamos o sobre lo que nos van a pagar en un trabajo. A muchos de ustedes les parecerá mentira, pero yo he aceptado muchas tareas sin tener ni idea de lo que me iban a pagar por ellas e incluso sin saber si me iban a pagar o no. Y creo que no soy el único a este respecto. Ahí sí consideramos que estamos invadiendo seriamente la esfera del prójimo y somos enormemente indirectos. Ya has visto, pues, que las lenguas, y también el español, están llenas de trampas. Primero hay que aprender el vocabulario, luego aprender a combinarlo para formar frases que no sean incorrectas, o sea, hay que aprender la gramática. Pero es que, para colmo, el que una frase sea correcta no garantiza que se use de una manera adecuada al llevarla a la vida real. Se cuenta el caso de un trabajador al que denunciaron porque dijo una blasfemia cuando un compañero le derramó por la espalda un cazo de aceite hirviendo. Él se defendió ante el juez alegando que se limitó a decir, hombre, a ver si tienes cuidado con el aceite. El juez se negó a admitir eso y lo hizo por razones estrictamente lingüísticas. Un hablante nativo de español jamás usaría esa frase cuando le tiran aceite hirviendo. Es la misma razón por la que si ustedes van a una tienda de ropa y dicen quiero tener un pantalón, van a notar inmediatamente que son extranjeros. Y sin embargo, la frase es impecable desde el punto de vista gramatical. Por eso, pero eso es gramatical, pero eso no se dice en una tienda de ropa. Ni tampoco se dice ¿a cómo están los pantalones? A 30 euros, pues póngame 3 negros. Aunque usted haya acabado de decir en una frutería con toda propiedad ¿a cómo están las manzanas? A 2 euros, pues póngame un par de ellas que sean gordas. Bueno, por si no fuera suficiente con todo esto, el español te pone otra trampa más. No es uniforme, es decir, no se habla lo mismo en todas partes. Varía sobre todo el vocabulario, pero también, aunque menos, la gramática. La mayoría de los países que hablan español, como sin duda saben ustedes, no usan formas como vosotros o vuestro. Y la pronunciación
también varía. Si viajas a algunas zonas de Andalucía te va a costar entender a la gente al principio, sobre todo si hablan de corrido. Y también varían las normas culturales, esas que hemos visto que tienen que ver con los saludos y con la cortesía y en general con la forma en que se usa la lengua en la vida real. Eso es tan cierto que muchos hispanoamericanos que vienen a España se encuentran con las mismas sorpresas y con las mismas trampas que antes he descrito y nos consideran demasiado directos y demasiado poco corteses. Para colmo, algunas palabras, como ustedes saben, en Hispanoamérica algunas palabras usadas en España no deberían usarlas jamás en Hispanoamérica. Son los tópicos de palabras como coger, bicho o algunas por el estilo. Yo mismo, lingüista profesional, caí en la trampa cuando nos visitaron hace años 2 profesoras argentinas muy simpáticas y fuimos a almorzar con ellas a un restaurante. Yo me quité la chaqueta, la americana, y la coloqué en el respaldo de la silla. Luego alguien me sugirió que me cambiara de sitio y le dije, espera, que voy a coger la americana. A lo que respondió riéndose una de las profesoras, hombre, habrá que averiguar antes qué opina la americana. Así que, y con esto voy terminando, trampas en la gramática, trampas en el vocabulario, trampas en el uso diario, trampas al cambiar de lugar. Menos mal que nos queda la ortografía. Con esto tú no tienes problemas, porque el español tiene una ortografía bastante próxima al principio de una letra, un sonido. De hecho, el verbo deletrear, tan útil en inglés, apenas lo usamos en español. Si ves escrita una palabra, sabes cómo se pronuncia, y si la oyes, sueles saber cómo se escribe, aunque esto es un poco más difícil. No obstante, y más como anécdota para que te vayas relajando después de tanta advertencia, que como cuestión importante, te diré que también la ortografía tiene sus trampas, hasta el punto de que hay cosas que es imposible escribirlas en español. Sí, como lo oyes, es imposible escribirlas en español. Imagina que te pido que copies por escrito el siguiente diálogo. Es imposible ver a Miguel, pues Luisa lo vio ayer, porque le salió al encuentro cuando iba al trabajo. Pues salle al encuentro tú también. No se puede escribir en español salle. Si lo escriben dirá salle. No se puede, sencillamente no se puede. ¿Qué hacemos? Pues escribir otra cosa, esa no se puede. O esto otro, que es un poco rebuscado, pero tampoco se puede escribir. Ayer Antonio el granjero compró una vaca para el coche, que como saben se escribe con B alta. Ayer Antonio el granjero compró una vaca para el coche y otra vaca, con V o B baja, para la granja. Las 2 vacas le costaron baratas. Escríbanme eso de las 2 vacas, a ver cómo me lo ponen. Aquí termina este pequeño avance de mi manual para sobrevivir al español. No he querido alarmarte, sino solo indicarte que debes prestar atención e intentar que este primer acto académico que inicia nuestro curso te fuera útil y no demasiado aburrido. Por lo demás, no te preocupes, tus profesores ya saben todo lo que yo te he contado, de modo que sabrán protegerte. Quiero despedirte a ti y a tus compañeros con unos versos de Manolo Sabat, este sí, un gran poeta. Salud te digo, amigo, amiga, abierta mano te tiendo al comenzar esta jornada. Qué amable me dirás, gracias, de nada. Y en tanto que fugaz se va el verano, sit fugit pita, sin remedio, hermano, te ofrezco una lección apresurada de una nueva gramática avanzada que enseñe a ser feliz en castellano. Gastad todos los verbos transitivos, usad las conjunciones a barullo, de palabras de amor haced acopio, mezclad rayos de sol con adjetivos, y que la noche os deje en un arrullo prendido al corazón un nombre propio. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, Julio, por esta charla, este aviso de navegantes en el proceloso mar del español. Distinguidas autoridades académicas, civiles, militares, aquí presentes, representantes, decía, de la Sociedad de Cursos Internacionales, de nuestras facultades más implicadas con estos cursos que inauguramos, la Facultad de Filología, la Facultad de Geografía e Historia. También saludo especial a nuestros jefes de grupo y a todos ustedes, señoras y señores. No quiero dejar de referirme en el día de hoy y saludarles también especialmente, por una parte, a Claudia Sánchez Real, la nieta de don César Real de la Riva, que fuera el fundador de los cursos internacionales de la Universidad de Salamanca. Y también saludar muy especialmente a la rectora Marilia Ancona López de la Universidad Paulista. Muy bienvenida. Me complace pues dar a todos ustedes la bienvenida a esta 50ª edición de los cursos de verano de cursos internacionales. Son unos cursos que gracias a todos ustedes convierten a la ciudad de Salamanca y en nuestra universidad en un crisol de culturas, de lenguas y también en un crisol de amistad. Podría hablarles ahora de los méritos que Salamanca y su universidad reúnen para subrayar lo acertado de su elección de esta ciudad y de esta universidad para pasar un verano aprendiendo o reciclando sus conocimientos de español. Desde la gramática de Nebrija hasta el manual de la nueva gramática española, que presentara aquí mismo hace 3 años y en la que se siente la mano de Julio Borrego, han pasado por aquí muchos siglos de enseñanza del español. Pero como es mal síntoma que una universidad y una institución hable más de su pasado que de su futuro, prefiero hablarles de lo que estamos haciendo para mantener una posición de liderazgo en la investigación y en la enseñanza del español, tal y como recordé apenas hace unos días en la inauguración del tercer Congreso Internacional del Español que ha tenido lugar en esta misma ciudad de Salamanca. Así que, dentro de unos principios de economía de medios, voy a repetir algunas de las cosas que allí dije. Que hace 4 años se ha dotado y ocupado una cátedra de lengua española específica de español como lengua extranjera. Que hace 3 hemos reestructurado y renovado cursos internacionales de la Universidad de Salamanca para adaptarnos a las nuevas demandas y abrirnos a países con un creciente interés por el español. Que hemos obtenido una mención de Campus de Excelencia Internacional, que denominamos Campus Studi Salamantini, que tiene entre sus ejes principales el estudio, docencia e investigación sobre el español, convirtiéndonos, además, en la única universidad española que tiene un sello de excelencia internacional en el campo del español. Acabamos de crear, como uno de los proyectos de este Campus de Excelencia Internacional, una iniciativa muy novedosa, un sistema de franquicias internacionales de español. Se denomina Escuelas de Lengua Española Universidad de Salamanca y que tiene como acrónimo LUSAL, que a ustedes no se les oculta que puede, si se quiere, ser interpretado también de otra manera. Para esas escuelas hemos creado nuevos manuales del español. Estamos ultimando, además, una doble titulación de máster con una universidad norteamericana y una titulación conjunta de máster, siempre de enseñanza del español, con 6 universidades egipcias, para cuya puesta en marcha hemos recibido de la Comisión Europea una subvención cercana al 1.000.000 de euros. Y además de todo eso, no cejamos en la preparación de la celebración de nuestro 8º centenario, en 2018, en el que obviamente la enseñanza del español tendrá un destacado papel. Todo esto que tan brevemente les anticipo ha supuesto y supondrá un enorme trabajo por parte de un gran número de profesionales de esta universidad. Cursos internacionales, Facultad de Filología, en la de Geografía e Historia y aún en otros centros,
y ahí pertenecen profesores que les darán clase este verano. No puedo terminar sin una pequeña reflexión. Generalmente, a la luz del pasado, vemos más claramente el futuro. No puede dejar de asombrarnos que una lengua que estaba destinada a ser el idioma de una pequeña parte de Castilla pasara primero a ser la lengua de España entera y haya terminado por ser la lengua materna de 500 millones de personas en varios continentes. Lo que resulta indudable es lo enriquecedor que ha sido el resultado para nosotros. Hemos compartido nuestra lengua hasta el punto de que en algunos sentidos es más la lengua de otros que la nuestra propia. Hace 3 años, al presentar la versión manual de la nueva gramática, sus creadores nos recordaban que algunos rasgos del español de España son claramente minoritarios. Y los que hablamos español tenemos una enorme riqueza y compartirla nos enriquece aún más. Decía Ortega en sus lecciones de metafísica que el lenguaje es, por excelencia, el lugar común. Y eso es lo que espero que ustedes logren en los próximos días. Compartir sus pensamientos, reflexiones y conocimientos mediante una lengua que empiezan a hacer propia, el español. Su estudio y su conocimiento les darán nuevos instrumentos para buscar ese espacio común que facilita el entendimiento entre los pueblos. Cada año recibimos entre ustedes a miembros del cuerpo diplomático que al finalizar el verano conocerán mejor nuestro idioma y costumbres y contribuirán así a tejer una red más extensa y firme en las relaciones internacionales de nuestro país y de otros de habla hispana. Pero todos ustedes tienen también esa función. Todos ustedes serán también nuestros diplomáticos, los que lleven el español a otras culturas. Solo me resta reiterarles la bienvenida, desearles un verano fructífero, asegurarles que cualquier iniciativa positiva en favor de la promoción del español encontrará el respaldo de esta universidad que está obligada a ello por sus estatutos, por su tradición y por su vocación. Y quisiera, para terminar, dar muy explícitamente las gracias a los jefes de grupo. Dependemos de ustedes. Gracias a ustedes, cursos internacionales y los cursos de verano de cursos internacionales son lo que son. Así que muchas gracias de parte de la Universidad de Salamanca. Esperamos seguir contando con ustedes y que ustedes sigan confiando en nosotros y nos traigan cada vez más estudiantes. Muchísimas gracias.